Esto es DW Noticias. Desde Berlín, la amenaza de una falla en la planta nuclear de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, preocupa a las máximas autoridades de energía nuclear tras repetidos ataques que han dañado su infraestructura. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha abordado con urgencia la necesidad de una zona desmilitarizada para garantizar la operación segura de la planta antes de que sea demasiado tarde. Estos son nuestros titulares. Un nuevo ataque en la mayor planta nuclear de Europa enfrenta una vez más a Rusia y Ucrania, que se culpan mutuamente de los bombardeos. El Organismo Internacional de Energía Atómica hace un llamado a que se le permita inspeccionar la central nuclear cuanto antes. Además, aquí en Alemania, el canciller Olaf Scholz asegura que habrá más ayudas para la población del país que lucha contra la creciente inflación. Subraya que el gobierno mantendrá el curso de su disciplina financiera y rechaza rumores de que Alemania vaya a sufrir un invierno de malestar social. Y el fiscal general de Estados Unidos rompe el silencio en torno al allanamiento de la vivienda del expresidente Donald Trump en Florida. Asegura que había suficiente evidencia para justificar la redada. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Expertos de Naciones Unidas calificaron de grave la situación en torno a la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, ubicada en el sureste del país. Mientras continúan las acusaciones mutuas entre Ucrania y Rusia sobre los ataques a la planta, Estados Unidos instó este jueves a Rusia a suspender las operaciones militares cerca de las centrales atómicas de Ucrania. Washington respaldó así el llamado del gobierno ucraniano a establecer una zona desmilitarizada en la central de Zaporilla, ocupada actualmente por las tropas rusas, pero operada todavía por su personal ucraniano. Además, la ONU ha advertido de un posible desastre nuclear si continúan los combates en esta zona. Y para ampliar este tema, saludamos al experto nuclear Carlos Umaña, quien nos acompaña a esta hora desde San José, Costa Rica. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros. El ente regulador de la energía atómica de la ONU exige que se le permita inspeccionar la planta de Zaporilla cuanto antes. ¿Qué tan crítica es la situación por lo que sabemos y de qué riesgos estamos hablando? Hola, Javier, un gusto. Sí, la situación actual es bastante crítica. Ahora, tenemos que entender que ante un reactor nuclear hay básicamente tres riesgos de un desastre nuclear y los tres los estamos viendo ahora. El primero sería un riesgo de un error humano, que fue lo que causó a grandes rasgos el desastre en Chernóbil. El segundo sería el riesgo de una falla en el suministro eléctrico. Las plantas nucleares, aunque producen energía, ellas mismas no producen su propia energía y requieren de un suministro energético externo. Y esa fue la falla que causó el desastre de Fukushima. Por el terremoto y las inundaciones, eso fue lo que causó el desastre nuclear. Y el tercero sería, obviamente, por incendios y por un ataque directo. Entonces, estamos hablando de que en esta situación, porque no sabemos cómo se está manejando la planta nuclear, los 6 reactores nucleares que tiene en este momento Zaporilla, no sabemos cuáles son las condiciones de los trabajadores, ni quiénes son realmente los que están manejando esto, ¿verdad? Si, cuántas horas están trabajando, cuál es la presión que tienen. Esto podría llevar a un error humano, ciertamente. Si hay bombardeos externamente externamente de la planta, esto podría generar una falla en el suministro eléctrico y obviamente entonces ahora los bombardeos que se han detectado cerca de los reactores nucleares pues también son de alto riesgo. Y cuando hablamos de cerca de los reactores nucleares, estamos hablando no solamente del reactor, sino también de las piscinas en donde están contenidos el combustible nuclear gastado y las zonas de almacenaje. Ahora, Carlos, ya lo mencionaba, muchos temen y recuerdan el desastre de Chernóbil. ¿Qué tan seguras son estas plantas en general? ¿Debería el resto de Europa prepararse para un posible accidente nuclear? Sí, bueno. Sí, un consejo que han emitido varios expertos es que las personas en el centro de Europa deberían tener acceso en este momento a yoduro de potasio y estamos hablando también de un posible riesgo, si hay algo aquí en esta planta en particular, de una contaminación radiactiva muchísimo mayor que la de Chernóbil o la de Fukushima y una situación que generaría un éxodo de muchísima gente. Entonces estamos hablando pues, ya de una crisis humanitaria enorme solamente por eso.
Ahora, las plantas nucleares, los reactores nucleares son un riesgo altísimo, eso lo estamos viendo en este momento. Muchos se refieren a estas plantas nucleares como armas nucleares preposicionadas precisamente por el riesgo que puede generar esto. Y definitivamente los países europeos, Europa, la Unión Europea, debe reconsiderar su posición de promover la energía nuclear porque ciertamente el riesgo que conlleva es altísimo. El asedio a la planta de Zaporilla mantiene en vilo a las autoridades nucleares. Carlos Umaña, con estas apreciaciones. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier. Mucho gusto. Y más dinero y más armas, esa es la promesa para Ucrania, reforzada en una conferencia de sus aliados occidentales realizada este jueves en Copenhague. Casi 30 países prometieron más de 1.500 millones de euros en ayuda militar, incluyendo armas y entrenamiento para los soldados ucranianos. El ministro de Defensa danés, Morten Bødskov, considera que los compromisos son una clara señal de unidad europea. Hoy 26 países, así como la Unión Europea, se han reunido aquí en Copenhague y han enviado una señal clara. La lucha de Ucrania es nuestra lucha. Estamos juntos y estamos con Ucrania. Condenamos el brutal ataque de Rusia de la manera más enérgica posible y seguiremos apoyando a Ucrania militarmente. La conferencia de hoy ha sido algo más que solo palabras. Y entre tanto, en sus esfuerzos por repeler la invasión por parte de Rusia, Ucrania lanzó una contraofensiva en el sur del país. El objetivo es alejar a las fuerzas rusas de las ciudades de Nikolaev y Zaporilla y finalmente retomar la importante ciudad portuaria de Jersón. Pero no está claro si el ejército ucraniano podrá conseguir ese objetivo. Matías Böllinger de DW nos envía este informe desde la línea del frente de la guerra. Hay maleza en el suelo de las trincheras. Así de larga ha sido la espera en la línea del frente aquí, cerca de Jersón. Para Satanás, ese es su seudónimo de guerra, esto ha significado vivir meses sobre y bajo la tierra. Aquí es donde duermen, comen y esperan a que ocurra algo. El poeta nacional de Ucrania, Taras Shevchenko, los protege. Cuando nos bombardean, todos bajamos aquí. 2 personas se quedan afuera para vigilar la situación, los demás se guarecen aquí. La mayor parte del tiempo ha sido una guerra de artillería. Ser bombardeados, bombardear de vuelta y esperar la siguiente ronda. Ambos bandos se atacan desde la distancia tratando de dañar una posición lo suficiente para luego asaltarla. Este sector del frente está en peligro de un ataque de tanques. Pero créanme, si vienen responderemos de la manera adecuada. Ahora mismo son los ucranianos los que atacan. Lanzaron una contraofensiva hace semanas y han retomado varias decenas de asentamientos. Pero el avance es lento. Liberamos todas las localidades que podemos. Cuando lo hacemos, no entramos en el pueblo, pero nos aseguramos de que los rusos se han ido. No entramos para no arriesgar la vida de nuestros soldados. Eso es importante. Cuando la comandancia estime que tenemos suficientes armas, nuestros soldados avanzarán con gusto. Mientras nos dirigimos a otra posición, vemos zonas quemadas. Desconocemos cuántas armas modernas occidentales tienen en esta zona del frente, pero nos dicen constantemente que no son suficientes para avanzar con más audacia. Aunque los bombardeos han cesado, el almuerzo es en las trincheras. Estos soldados también llevan aquí muchos meses. En este momento el ambiente es incluso relajado aquí en las trincheras. Hay una pausa en los combates, pero se espera que los rusos vuelvan a intensificar sus bombardeos. Los soldados saben que los recientes ataques a depósitos de artillería rusos con lanzacohetes múltiples HIMARS perturban a los rusos. Estos ataques hacen que disminuyan los bombardeos enemigos durante un cierto tiempo. Pero los rusos también ajustan su logística, aprenden las lecciones que le dan nuestros HIMARS y la artillería de largo alcance. Por desgracia, la guerra no solo se desarrolla a nuestro favor, es un proceso y sigue cambiando. Aquí, en las trincheras en el frente de Jersón,
Lo principal es tener paciencia, avanzar con cuidado y mantenerse alerta. Aquí en Alemania, el canciller Olaf Scholz ofreció hoy su primera rueda de prensa de verano, una tradición instaurada por su predecesora Angela Merkel. El mandatario fue cuestionado por algunos de los temas más urgentes de la política interior y exterior del país, como la guerra en Ucrania, el aumento del costo de la vida y la dependencia alemana del gas ruso, asunto que el gobierno está intentando solucionar como pueda antes de que llegue el invierno. Y una de las preguntas a Olaf Scholz fue si él creía que podría haber disturbios sociales en Alemania debido al alza de los precios de la energía. Esto fue lo que dijo. No creo que en nuestro país se registren disturbios de ese tipo, porque Alemania es un Estado social. Algo que Helmut Schmidt percibió y describió como uno de los mayores inventos de la política alemana. El Estado social tiene que actuar eficazmente en esta situación, estableciendo que no dejaremos a nadie solo. Por ello asumí a propósito esa expresión, no caminarás solo en el futuro. Y eso es lo que vale. Esa es nuestra respuesta. Y es algo que me llena de confianza. Y nuestro analista político Andrés Goldschmidt se encuentra ya con nosotros para brindarnos más detalles, dio seguimiento paso a paso a esa conferencia de prensa. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. El canciller se mostraba confiado, por decir poco, mientras Alemania atraviesa en realidad una de sus peores fases económicas y políticas en varios años o incluso décadas. ¿Los ciudadanos alemanes comparten también esa confianza? ¿Qué tal, Javier? No la comparten de manera ciega, a juzgar por las encuestas que hablan de la intención de voto y de la evaluación del trabajo de Scholz. Ambas encuestas a la baja. Si hubiera elecciones el próximo domingo, según las últimas encuestas, el Partido Socialdemócrata marcharía como tercera fuerza. El gobierno viene tomando medidas como la baja a los impuestos a la gasolina para que los precios en las estaciones de servicio sean menores, el aumento de transferencias a las familias. También se anunció ayer una reforma en el impuesto a las ganancias para atrapar, por lo menos en parte, los efectos de la inflación. Pero la incertidumbre es alta porque todo indica que lo peor está por venir. Por eso el gobierno y Scholz hoy intentaba dar la impresión de que, a pesar de que se vienen tiempos difíciles, el gobierno controla la situación y las herramientas para paliar los efectos. Por lo menos intenta dar esa impresión. Ahora, el tema latente sin duda es la respuesta del gobierno alemán a la guerra en Ucrania. Sabemos que sobre todo al inicio hubo fuertes críticas a lo que se percibió como un letargo de Scholz. ¿Cómo se defiende el canciller ahora, Andrés? Enumerando la calidad y la cantidad del envío de armas, esto es algo habitual, lo ha hecho muchas veces. Una novedad hoy fue que cuando un periodista polaco le preguntó por esto, Scholz acusó a Polonia de tener responsabilidad en que no haya funcionado ese mecanismo consistente en que los países del este, sobre todo, entreguen material bélico de los tiempos del Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética, y luego Alemania tendrá que compensarlos o reponer esos arsenales con material propio. Esto funcionó con otros países. Es la primera vez que Scholz hace una acusación de este tipo y viene luego de que hace 2 días el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, escribiera un artículo durísimo contra Berlín, y esto en el marco de una tensión que viene subiendo no solo con Polonia, sino con otros países de Europa Oriental. Vamos a ver si hay respuesta desde Varsovia, Javier. Olaf Scholz comparece por primera vez en la conferencia de prensa de verano ante la prensa. Los detalles los tenía Andrés Goldschmidt. Muchas gracias, Andrés. Y el fiscal general de Estados Unidos pidió permiso al juez para publicar la orden de registro de la casa de Donald Trump en Florida. Merrick Garland justificó la redada en la residencia del expresidente en Mar-a-Lago, asegurando que había una causa probable para esta acción sin precedentes. Garland trató también de responder a las críticas al registro desde algunos sectores del partido de Trump que tachan la medida de persecución política. Primero, yo personalmente aprobé la decisión de solicitar una orden de allanamiento. Segundo, el Departamento de Justicia no toma una decisión así a la ligera. Si es posible, buscamos medios menos intrusivos como alternativa a un registro y limitamos al máximo el alcance de cualquier investigación en marcha.
Tercero, permítanme abordar los recientes ataques infundados contra la profesionalidad del FBI y contra los agentes y fiscales del Departamento de Justicia. No me quedaré en silencio mientras su integridad se está viendo injustamente atacada. Bien, y cambiamos de tema. Como ven, ya está con nosotros Rosa, quiere decir que es hora de la economía, pero seguimos hablando de Estados Unidos, Rosa. Pues sí, porque parece que ahora el auto eléctrico enfrenta a Estados Unidos con la Unión Europea. Y es que el plan fiscal y medioambiental del presidente Joe Biden, conocido como Ley de Reducción de la Inflación, ha superado el primer escollo tras ser aprobada en el Senado y ahora tendrá que recibir el visto bueno definitivo en la Cámara de Representantes. Pero la posibilidad de su aprobación no gusta en absoluto a Bruselas, que ve la legislación claramente discriminatoria con los vehículos eléctricos europeos. Por ello, la Unión Europea ha decidido solicitar al Departamento de Estado y al de Comercio que eliminen los elementos discriminatorios para garantizar que cumpla con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Y esta no es la primera vez que el Ejecutivo Comunitario traslada sus reticencias a Estados Unidos. A finales del año pasado, las autoridades de México, Canadá y Corea del Sur coincidieron con las quejas de Bruselas y se sumaron a una misiva remitida a las autoridades estadounidenses. Parece que la polémica está servida. Vamos con más detalles. Ana Nieto, Bolsa de Nueva York. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué dice la ley exactamente con respecto a los vehículos eléctricos? La ley dispone que se concedan unas subvenciones fiscales a los compradores de $7.500 en caso de que se den tres circunstancias. La primera, de que el coche, si es un sedán, no exceda de $55.000, si es un SUV, que no exceda de los $80.000. Otra es que los ingresos de los compradores no pasen de los $155.000, $300.000 en caso de parejas que sean contribuyentes conjuntas. Y la tercera y más peliaguda es dónde y cómo se hace el vehículo. Se tiene que ensamblar en América del Norte, México, Estados Unidos o Canadá. Pero sobre todo la mayor parte de los componentes y de forma gradual todos los componentes tienen que ser de extracción o procesamiento de Estados Unidos o de socios comerciales que tengan un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto elimina de un plumazo el 70% de los coches que ahora mismo están a la venta con motorizaciones eléctricas o híbridas en Estados Unidos. Y no casualmente, el 30% que queda son de marcas de General Motors y de Ford principalmente. Ana, ¿y qué es lo que ha llevado a Estados Unidos a imponer estas restricciones? Estados Unidos va muy por detrás en motorizaciones eléctricas, tanto en el mercado, a la venta como en la fabricación, muy por detrás de Europa y de Asia. Y Estados Unidos no quiere perder el ritmo de los tiempos. Los coches eléctricos son la industria automotriz depende de los coches eléctricos, es su futuro y aquí se genera muchísimo empleo y es un gran comercio. Por eso quieren que la fabricación sea aquí. Pero además se plantea un problema bastante tenso geoestratégico porque hay que asegurar la cadena de proveedores de estos nuevos motores. La mayor parte de los elementos que van en estos motores no se extraen, pero sí se procesan en China. Y con China hay una relación comercial muy tensa. Por eso no se quiere depender solamente de China. En Estados Unidos no solamente no se quieren confiar en China para el futuro de su industria automovilística, sino que además se está mirando y muy de cerca qué es lo que está pasando en Europa con Rusia y su dependencia energética. Y esto es lo que no quieren hacer. En materia de comercio, ahora mismo todo cerquita o con amigos. Gracias, Ana. El proteccionismo de Biden crea reticencias con la Unión Europea. Un saludo, gracias por este análisis. Los precios al consumidor en Argentina avanzaron un 7,4% en julio pasado, el mayor salto inflacionario mensual de los últimos 20 años. Las familias argentinas pagaron 71% más por sus compras en julio pasado que en ese mismo mes de 2021, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se trata de la tasa interanual más alta desde la hiperinflación de principios de la década de los 90. La preocupante aceleración de los precios se disparó en medio de fuertes tensiones cambiarias y políticas. Se estima que el índice de precios al consumidor cerrará este año con 90% de incremento en Argentina, según el más reciente informe del Banco Central. Europa atraviesa una grave sequía y uno de los países más afectados es España. Los embalses del país se encuentran muy por debajo de los niveles medios de los últimos 10 años, algo que preocupa y mucho a los agricultores. Durante los últimos años, las hectáreas de regadío no han dejado de aumentar, en tanto que las lluvias son cada vez más escasas y ahora se están pagando las consecuencias. A Manuel Quero López
Le preocupa pensar en el futuro cuando camina por sus huertos y sus campos. El momento en que no podemos regar nada y la que quede pues no va a servir porque se va a quedar con un tamaño que no tiene mercado, digamos, ¿entiendes? Porque esto tiene que pesar 500 gramos, es lo ideal, y esto se va a quedar en 300, por lo tanto... En estas condiciones no podrá vender su fruta en Alemania o Francia. Los mangos están en mal estado y sus aguacates están aún peor. Necesitan más agua, pero escasea. La temporada pasada se produjeron unas 50.000 toneladas de aguacates en esta región y este año se calcula un 50% menos. La comarca es sostenible con una superficie de regadío determinada y esa superficie se ha ido ampliando considerablemente en altura, con lo cual se ha llegado a un momento en que prácticamente ya no hay más agua, se está rozando el fenómeno del colapso hídrico. Rafael nos lleva al embalse La Bella, en el que solo queda el 13% de su capacidad. Un suelo seco producto de décadas de mala gestión. El resultado es un paisaje desértico. Entonces esto es insostenible completamente, pero la gente se han vuelto locos, ¿no? Desde mi punto de vista. Para el ecologista solo hay una forma de avanzar: utilizar menos tierra para la agricultura y reintroducir cultivos tradicionales como el olivo, que no requiere riego. Pero el agricultor López no opina del mismo modo. ¿Qué sería más interesante, dejar de comer o gastar el agua? Yo no sé, yo por sentido común creo que es mejor comer, porque es que si no comemos, no, ni podemos estar aquí ni podemos funcionar. Por lo tanto, hay que consumir ese agua. Juan Carlos Picón cultiva mangos ecológicos. A diferencia de su colega, necesita menos agua. Su filosofía es que menos es más. Si el agua que tenemos es para 10, no podemos sembrar 30, porque si no nos vemos como nos vemos ahora. Sus frutos no tienen que tener un peso mínimo, solo deben tener buen sabor. Pero al igual que los grandes agricultores, él también teme por su futuro. Si el suelo se estropea por la mala gestión y la sequía, ni siquiera el cultivo sostenible será lucrativo. Y vamos con otras noticias económicas de la jornada en formato breve. Disney ha sumado 14,4 millones de suscriptores a su servicio de streaming Disney Plus en el último trimestre, elevando su total a 221 millones de suscripciones y superando a Netflix por primera vez. Disney también informa de unas buenas cifras para el conjunto de la empresa, impulsadas por la recuperación de los ingresos de sus parques de atracciones tras la crisis de COVID. Las instalaciones alemanas de almacenamiento de gas están llenas en casi un 75% y van camino de superar los objetivos fijados por el gobierno, a pesar de la reducción de las entregas de gas ruso. Durante semanas, Alemania ha estado comprando gas en el mercado mundial mientras ahorraba energía en un esfuerzo por llenar las reservas nacionales antes del invierno. Los precios de la vivienda en Estados Unidos alcanzaron máximos históricos durante el segundo trimestre del año, mientras la mayor parte del país experimenta subidas de precios de 2 dígitos en comparación con el año anterior. Los expertos lo atribuyen a una escalada de los tipos de interés de las hipotecas y al alza de las cuotas mensuales de compradores potenciales de viviendas. Y hasta aquí la economía de momento, Javier. Muchas gracias, Rosa. Vamos a hacer un breve repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora aquí en DW Noticias. Decenas de personas resultaron heridas en una colisión entre 2 vagones de una atracción del parque Legoland aquí en Alemania. Es el segundo accidente grave en un parque de atracciones alemán en lo que va del año. La semana pasada, una mujer falleció tras caerse de una montaña rusa en otro parque recreativo. Un hombre armado que tomó 6 rehenes en un banco de Beirut se ha entregado a las autoridades. Ningún rehén resultó herido. El detenido quería acceder a $200.000 que guardaba en su cuenta. Los bancos libaneses imponen límites a la retirada de fondos debido a la actual crisis económica que atraviesa el país. Y las protestas antigubernamentales que se desencadenaron este miércoles en Sierra Leona dejan ya al menos 19 muertos, entre ellos 6 policías. Las marchas se originaron en protesta por el encarecimiento de la vida y la corrupción. Desde hoy rige el toque de queda en todo el país. Y en México crece la desesperanza entre los familiares de los 10 mineros atrapados hace 8 días en una mina de carbón en el norte del país. Los rescatistas se enfrentan a condiciones adversas que impiden su ingreso a la mina, como obstrucciones con maderas y otros objetos.
Protección Civil informó que una bomba sumergible de 150 caballos de fuerza fue introducida en uno de los pozos de la mina siniestrada de 60 metros de profundidad. Se desconoce a qué altura están los trabajadores. Continuamos con más noticias de América Latina. La Fiscalía de Perú abrió una sexta investigación contra el presidente Pedro Castillo. El mandatario sigue lidiando con una crisis agravada por la detención de su cuñada Jennifer Paredes y la creciente amenaza de que el Congreso promueva una nueva moción de destitución. El miércoles, Paredes entregó a la justicia peruana un nuevo capítulo del laberinto que cerca al entorno familiar del mandatario, quien parece estar cada vez más desamparado. Las malas noticias para el presidente peruano se suceden un día después del allanamiento fiscal y policial en el Palacio de Gobierno. La hermana de la primera dama, Jennifer Paredes, se entregó a la Fiscalía. Castillo calificó como un show mediático y atentado ilegal al orden democrático el allanamiento y las acciones en contra de sus allegados, una visión que no todos comparten. Las decisiones fiscales no son políticas. Se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución. Cada acto de investigación, requerimientos y disposiciones se sustentan en evidencias. Todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales respetamos la Constitución. La Fiscalía abrió una investigación por presunto tráfico de influencias contra Paredes, pese a que ésta no ocupa ningún cargo en el Ejecutivo. Su entrega a las autoridades del Ministerio Público fue saludada por el ministro de Justicia, Félix Chero. Eso demuestra que el presidente de la República no encubre a nadie. Y eso demuestra que esta señorita se está poniendo a derecho para decir su verdad. Y mientras Castillo se resguarda en su característico silencio y en el Palacio de Gobierno, la fiscal denunció que ha tenido conocimiento de que se orquestan ataques en su contra para obstaculizar las investigaciones fiscales contra el presidente y su círculo cercano. Y hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com, seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español y nuestra señal en vivo las 24 horas en YouTube buscando DW Español en vivo. Yo soy Javier Arguedas y en nombre de todo el equipo de profesionales de la redacción en español de Deutsche Welle, gracias por su compañía. Hasta la próxima y que la pasen muy bien.